¿Cuánto gasto mensualmente viviendo en Canasvieiras? ¿Es realmente tan caro como dicen? ¿Llego todos los meses a pagar las cuentas? Bueno, todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. Como les conté en la introducción de este video, les voy a estar contando cuánto gasto mensualmente viviendo en Canasvieiras. Gastos de alquiler, gastos de comida, gastos de servicios, otros tipos de gastos. Bueno, todo esto se los voy a contar en este video, así que quédense porque voy a dar detalle de todo esto. Antes que nada voy a buscar un lugar para sentarme y para poder contarles bien todos los valores, para pasarle todos los valores de lo que gasto yo mensualmente. Mientras tanto les voy mostrando más o menos cómo está Canasvieiras hoy lunes 15 de abril. Ya terminó la temporada alta, tenemos lluvia, está muy tranquilo, son las 9:30 de la mañana, no hay mucha gente. Y bueno, mientras les voy mostrando Canasvieiras, les comento que la mejor época para venirse a vivir a Canasvieiras y a cualquier barrio de Florianópolis es a partir del mes de abril. ¿Por qué durante el mes de abril? Bueno, porque tenés más disponibilidad de inmuebles. Durante la temporada alta se complica un poco buscar inmuebles porque bueno, hay muchísimo turismo, y cuando baja el turismo es el momento ideal para venirse a vivir a Canasvieiras y a buscar un apartamento para vivir. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta si se vienen a vivir a Canasvieiras es que Canasvieiras vive pura y exclusivamente del turismo. Con lo cual, en esta fecha ya muchísimos locales, muchísimas agencias de viajes ya cierran sus puertas, se toman vacaciones, descansan y retoman muchos lugares, no todos, pero muchos lugares retoman recién a finales de año. Así que eso lo tienen que tener muy en cuenta, de que acá se trabaja muchísimo con el turismo. Muchas personas vienen acá a hacer la temporada y después se van, siguen su viaje o se vuelven para Argentina, para sus hogares. Y bueno, y muchos se quedan acá en Canasvieiras. Pero es muy importante que vengan siempre con ahorros. Eso siempre se los digo a todos. Vénganse con ahorros porque entre que buscan trabajo, entre que hacen la residencia, entre que se acomodan y todo, eso lleva tiempo. Adaptarse, acostumbrarse. Entonces, siempre vénganse con ahorro. ¿Para cuánto? Como para 3 meses mínimo. 3 meses mínimo. Porque quizás no encuentran trabajo acá en Canasvieiras, pero sí encuentran trabajo en otros barrios. Así que vamos a ir más para la entrada del barrio de Canasvieiras, por ahí por donde está la Imperatriz, para sentarme bien y contarles cuánto gasto mensualmente. Pusieron monopatines eléctricos ahora acá en Canasvieiras durante este verano. Antes solamente teníamos en la parte del centro y yo lo que veo es que la gente lo utiliza muchísimo para moverse. Estamos todos de acuerdo de que acá tienen la mejor pizza de Canasvieiras. Riquísima la pizza de este lugar. En este momento estoy en la avenida principal de Canasvieiras, avenida Das Nasoes. Acá tenemos el supermercado Magia. Que bueno, los precios son más o menos buenos. No es el supermercado más barato de Canasvieiras. El más barato es el Ford Atacadista. Si van a hacer compras mensuales, por ejemplo, les recomiendo que vayan al Ford Atacadista y no al Magia. No compensa tanto ir al Magia. Por ahí sí, si te olvidas de algo o si necesitas algo en el momento, lo vale. Pero para hacer compras mensuales, definitivamente no. Ya nos acercamos un poco más a la entrada al barrio de Canasvieiras. Por acá tenemos el supermercado Imperatriz también. Tiene precios regulares, no es el supermercado más barato. Sigue siendo el más barato para hacer compras el Ford Atacadista, definitivamente. Estamos en Avenida Das Nasoes y Rua José Rosa.
Más para allá tenemos el Direto do Campo, ahí venden todo lo que es frutas, verduras. Bueno gente, ya estamos acomodados, ya estoy sentado, ya busqué un lugar para contarles bien todos los gastos que tengo mensualmente. Estoy en la entrada al barrio de Canasvieiras. Bueno gente, vamos a arrancar por el alquiler. ¿Cuánto gasto en un alquiler mensual acá en Canasvieiras? Yo estoy muy cerca del supermercado Imperatriz, estoy a 1,5 cuadras aproximadamente de acá, o sea, estoy en pleno centro. Y lo que estoy gastando por mes en alquiler son 1.400 reales. ¿Qué estoy pagando? Estoy pagando un monoambiente. Acá al monoambiente se le dice Kitchenechi. Entonces, por 1.400 reales me estoy alquilando un monoambiente que es bastante grande. Yo antes estaba viviendo en Ingleses y ahí estaba pagando 900 reales un Kitchenechi, un monoambiente mucho más chiquitito. Este es más grande y el precio es de 1.400 reales. Convivo con mi novia, tenemos una cama de casau, como se dice acá, que es una cama de matrimonio, digamos, esas camas dobles, no me acuerdo cómo se dice en español, cama casau se le dice acá. Tenemos esa cama que ya vino con el apartamento, vino con heladera, vino con fogón, que los fogones acá, las cocinas son todas eléctricas y por lo menos donde yo vivo no se permite tener cocinas con garrafa porque está preparado, antiguamente era un hotel, entonces por una cuestión de seguridad no te permiten tener cocina, pero bueno, vino con cocina eléctrica, una chiquitita con 2 hornallas, vino con heladera, vino con utensilios de cocina, vino con algunos muebles también para poner libros, para poner cosas, vino con un pequeño ropero también para guardar ropas, para guardar cosas. O sea, por lo general acá los monoambientes y los inmuebles ya vienen con amueblados, ya vienen con heladera, con cocina en su gran mayoría. ¿Qué pasa cuando por ahí el precio del inmueble es muy barato? Por ejemplo, ¿no? Lo que yo estoy pagando, que es 1.400, ¿qué pasa cuando encuentro algo parecido a lo que yo tengo a 1.000 reales, por ejemplo? Bueno, en ese caso el precio es tan barato porque no viene amueblado, no viene con muebles. Entonces por eso que te lo dejan mucho más barato en algunos casos, no en todos. En el 90% de las ofertas de inmuebles que vos vayas a encontrar, ya los apartamentos vienen amueblados. Es muy importante que vayas a ver cómo es el estado del inmueble, cómo se encuentra, si todo funciona bien, si la heladera funciona bien. A mí, en mi caso, por lo menos me dieron 30 días desde que llegué al apartamento para verificar de que todo funcione bien. Y si algo no funcionaba bien, bueno, el dueño tenía la obligación de reparar eso que no funcionaba bien, hasta los 30 días. Pasados los 30 días, corría por responsabilidad mía reparar todo lo que no esté funcionando correctamente. Así que eso es lo que yo pago de alquiler. Quizás vos podés encontrar algo un poco más barato, mucho más económico, algo por 1.100 reales aproximadamente. Yo creo que hoy en día, por menos de 1.100 reales no conseguís algo bueno, en mi opinión. Quizás sí podés llegar a encontrar algo por 900 reales, pero las condiciones no son muy buenas, el lugar no es muy bueno, así que el presupuesto mínimo que vos tenés que ponerte para alquilar algo acá en Canasvieiras es de 1.100. Entonces, 1.400 reales es lo que yo pago de alquiler todos los meses. Vamos ahora a la parte de los servicios. ¿Cuánto gasto en lo que es luz, en lo que es agua, en lo que es internet? Acá tengo anotado todo lo que fui gastando en el último mes, o sea, los precios están bien actualizados. De luz me vino la última vez, la última factura, 118 reales. Cuando estaba solo, cuando vivía solo, no gastaba tanto. Ahora que estoy con Isabela conviviendo, bueno, se gasta un poco más. Eso se siente bastante, el tema de la luz. Después, de agua, estoy gastando 96 reales. Yo sé que estoy pagando un montón, a mí me parece muchísimo lo que estoy pagando, pero ¿qué pasa? Donde yo vivo se divide el precio del agua entre todos los vecinos, porque no tiene medidor. Es algo bastante negativo porque quizás los que vivimos solos o los que vivimos de a dos, tenemos que pagar el mismo precio que pagan los demás que quizás tienen familia, que tienen chicos, se entiende, es un poco injusto, pero bueno. Es así como se resolvió. El agua es dividida entre todos, pago 96 reales. Internet.
Internet, el precio del servicio de Internet por mes está 114 reales. De la empresa Vero y es el paquete de 650 megas. ¿Qué pasa con el Internet? Bueno, al Internet yo lo divido con el vecino de al lado. Entonces, al dividirlo con el vecino de al lado, dividimos 114 dividido 3, porque somos 3 lo que utilizamos el Internet, nos queda para cada uno 38 reales. Entonces, yo lo que pago son 38 reales entre Isabela y yo, entre mi novia y yo, pagamos 38 reales por mes y ellos dividen entre ellos lo restante. Entonces, el precio del Internet es de 114 y yo lo que pago es 38 reales porque se divide con el vecino. ¿Cuánto gasto en datos móviles, en el servicio de telefonía? Bueno, gasto aproximadamente 30 reales. Yo porque no tengo un plan de telefonía, todos los meses recargo, tengo más o menos unos 8 gigas por mes, pagando 30 reales en la empresa Claro. Acá se le dice planos a los planes de telefonía, por eso me confundo. Los planes de telefonía están más o menos a partir de 50 reales. Por ejemplo, Isabela gasta 50 reales con la empresa Vivo y tiene 10 gigas de internet para utilizar todos los meses. Ella ya es cliente desde hace muchísimo tiempo, quizás vos cuando te hagas un plan de telefonía puedas llegar a pagar un poquitito más, pero eso es más o menos lo que se gasta en telefonía acá en Canasvieiras. Gimnasio, ¿cuánto gasto en gimnasio por mes acá en Canasvieiras? Bueno, gasto 120 reales por mes. Quizás si vas a otro gimnasio puedes llegar a pagar 150. El otro día pregunté en otro gimnasio y me pasaron un presupuesto de 150. Al que yo voy es uno de los más económicos. Me gusta, me siento cómodo, así que voy a continuar yendo a ese gimnasio. 120 reales por mes es lo que gasto. Transporte público. Acá lo que más funciona es el colectivo, el ómnibus. Podés pagar el transporte público en efectivo o con la tarjeta. En efectivo el transporte público te sale 6 reales. Y con la tarjeta te sale 5,90. La tarjeta, si sos residente, si estás viviendo acá en Florianópolis, te la dan de manera gratuita. Si no sos residente, tenés que pagar la tarjeta, está 3 reales. Esos son los precios del transporte público. Uber, ¿cuánto sale un viaje mínimo en Uber? Bueno, un viaje mínimo en Uber sale 12 reales aproximadamente. ¿Qué significa un viaje mínimo? Un viaje de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, no más que eso. Eso es un viaje mínimo. Está 12 reales acá en Florianópolis y en Canasvieiras. Odontólogo, ¿cuánto pago de servicio de odontología? Voy todos los meses a hacerme la manutención de los dientes, de los aparatos que tengo de ortodoncia. Pago 110 reales todos los meses por el mantenimiento de los aparatos. Comida, ya me estaba olvidando de algo tan importante como la comida. ¿Cuánto gastamos con Isabela por mes en comida? Bueno, estuvimos haciendo algunos cálculos y gastamos por mes 1.200 reales. Es decir, 600 reales por persona aproximadamente es lo que gastarías vos y es lo que gastamos con Isabela. 1.200 reales en total. Nosotros comemos bien, comemos carne, comemos frutas, comemos verduras, nos alimentamos bastante bien, así que eso es lo que gastarías en comida acá en Canasvieiras. Obviamente que yendo siempre al mayorista, al atacadista, al Foro Atacadista, al Brasil Atacadista, que es mucho más barato todavía. Eso es lo que gastamos nosotros yendo a esos supermercados. Si vas a la Emperatriz, obviamente que no te va a rendir porque es carísimo. No, realmente no compensa hacer compras mensuales ahí. ¿Cuánto ganamos por mes trabajando? Bueno, les voy a pasar más o menos de cuánto es el salario mínimo acá en Canasvieiras. El salario mínimo es de 1.800 reales aproximadamente, pero sumado a ese salario mínimo tenés que tener en cuenta los vales que te dan en tu trabajo, en tu empresa, que son vales de comida, que son aproximadamente 600 reales más o menos que vos tenés para gastarlos en supermercados, para hacer compras mensuales. Es un vale que está por fuera de esos 1.800 reales, ¿se entiende?
Después, en el caso de Isabela y yo que trabajamos de manera remota, nos dan también un plus, un dinero extra por trabajar home office para hacer los gastos para pagar los gastos de energía, de luz, de internet, nos dan 200 reales. Eso es más o menos lo que se gana acá en Canasvieras y en Florianópolis por lo general. Son 1.800 reales, aproximadamente 1.800, 1.900, más los vales de transporte, los vales en el caso de que viajes al trabajo todos los días, ¿no? Ellos se encargan de darte un vale de transporte para que paguen los viajes, vale de transporte, más los vales de comida, que nosotros recibimos 600 reales cada uno, y los 200 reales para hacer los gastos para pagar los gastos de energía, de internet, que son 200 reales, como ya les mencioné. ¿Da para vivir bien con eso que uno gana acá en Canasvieras? Y miren, gente, les voy a contar la realidad. De llegar a fin de mes, se llega todos los meses. O sea, vos pagás tu alquiler, vos pagás tus servicios, pagás tus cuentas, pagás todo. Pero en lo que más se complica es en la parte de ahorrar. O sea, a mí me está costando un montón ahorrar. Hace muchísimos meses que no consigo ahorrar, justamente porque el costo de vida acá es bastante elevado y el salario, como ya lo escucharon, es muy bajo. O sea, es muy bajo por el costo de vida que uno tiene acá en Canasvieiras. La realidad es que uno tiene que hacer otra cosa, tiene que buscarse otro trabajo, tiene que tener un emprendimiento, tiene que vender algo, porque si no, no hay manera de llegar a fin de mes con lo que uno gana. A no ser que estés viviendo con alguien, a no ser que estés compartiendo con alguien el alquiler, a no ser que estés viviendo, no sé, en algo mucho más barato que un kitchenette, un monoambiente, que es un cuarto. Un cuarto lo conseguís acá por 600, 700 reales aproximadamente por mes, depende del barrio, por supuesto. Pero si haces todo eso, ahí sí, obviamente que compense, podés llegar a ahorrar un poquitito. Pero con lo que uno gana acá, se complica un poco. Esa es la realidad. Yo siempre le digo a todo el mundo de que si vienen para acá, para Canasvieras y para Florianópolis en general, que vengan a emprender. No se queden solamente con su trabajo, con su salario mínimo, porque no van a llegar. O sea, se les va a complicar mucho. El costo de vida es muy alto acá y si vienen con chicos, mucho más, tienen que trabajar muchísimo. Acá tenés calidad de vida, acá vivís tranquilo, podés andar por la calle tranquilo, es seguro, no pasa nada, pero bueno, como siempre digo, la calidad de vida uno siempre la termina pagando, sea acá en Canasvieras o en cualquier parte del mundo. Vos te vas a la mejor ciudad del mundo y a la calidad de vida la vas a tener que pagar porque es un costo de vida muy elevado, por tener seguridad, por tener calles bien, por tener hospitales, por tener servicios, ¿se entiende? Y bueno, gente, ¿qué les pareció este video? Esos son más o menos los gastos que tenemos Isabela y yo viviendo acá en Canasvieiras. Les voy a dejar, por supuesto, el total de todo lo que gastamos en alguna parte de la pantalla, todo sumado con todo el total, para que tengan una referencia de cuánto podrían llegar a gastar. Quizás son personas que ahorran muchísimo, personas que no salen mucho, no salen a comer, y obviamente que ahí en la plata les va a rendir, por supuesto, y van a poder ahorrar. Cada caso es particular. Eso es lo que nosotros gastamos y es como más o menos para que tengan una referencia de cuánto podrían llegar a gastar ustedes. Si les gustó este video, déjenme un like, por favor suscríbanse porque eso me ayuda un montón a seguir creciendo en este canal. Si tienen algún tipo de duda o de consulta, déjenme en los comentarios que voy a estar respondiendo todas sus consultas respecto a venirse a vivir a Canasvieiras. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Chao.